Los cristianos iraquíes se preparan para la visita del Papa Francisco a Irak. Es la primera visita oficial después de este contexto de pandemia, la primera visita que tiene hacia el exterior y comienza el viernes que viene. Vemos el informe y lo comentamos. Irak será el escenario de un acontecimiento histórico, la visita del Papa Francisco, la primera de un pontífice a este país árabe, devastado primero por la invasión anglo-estadounidense de 2003 y convulsionado a partir de entonces por una violencia sectaria que parece no tener fin. Los propósitos del Papa son esencialmente simbólicos: confortar a los remanentes de lo que fue una importante comunidad cristiana, que en 2003 sumaba a cerca de 1,5 millones de fieles, hoy reducidos a apenas 150.000, tras una década y media de campañas de atentados, ejecuciones y quemas de iglesias emprendidas por Al-Qaeda y la organización Estado Islámico. عندنا أمل كبير إنه زيارته يتحقق فد شيء للمسيحيين الموجودين في العراق. تعرفين احنا عانينا يعني اللي هاجروا واللي تهجروا، فإن شاء الله حيجي البابا ويشوف الواقع اللي موجود هسه حاليا بالعراق، ونتأمل إن شاء الله ورا زيارة البابا تصير أوضاع المسيحيين أحسن وأحسن. La liberación de Mosul de 2017 marcó el fin del autodeclarado califato islámico y del control territorial del ISIS en Irak, pero el grupo no desapareció del todo. Un recordatorio de esa amenaza fue el doble atentado suicida en Bagdad al día siguiente de la asunción de Joe Biden, que causó la muerte de 32 personas. No es el único problema que afecta al país que encontrará el Papa durante su visita pastoral de 3 días. Desde hace más de 2 años, la crisis económica producida por la caída del precio internacional del petróleo, la falta de empleo, la corrupción, los deficientes servicios públicos a causa de la destrucción de infraestructura durante la guerra y la inestabilidad política sacuden a Irak. Y derivaron en una sucesión de protestas populares que fueron reprimidas violentamente por el gobierno, realimentando los múltiples conflictos. A esta crisis se suma ahora, como en todo el mundo, la pandemia. نطالب بأن تكون أجواء حقيقية ديمقراطية كي نشترك بالانتخابات، بغير ذلك لن نذهب لإعطاء شرعية لهذا النظام. هذا أولا. في نظامنا ما بعد 2003 لم تكن هناك ممارسة ديمقراطية صحيحة 100%، لأن الديمقراطية هو سيستم، هو نظام به حماية الحقوق والحريات، به معارضة. للأسف نحن لم نحصل على معارضة داخل البرلمان. منذ تشكيل البرلمان للآن الكل كان مشترك في السلطة، الكل كان يتحاصص. La política iraquí es además otro de los terrenos donde se libra la guerra por delegación entre los Estados Unidos e Irán. El asesinato en territorio iraquí de Qasem Soleimani, el comandante de los guardias revolucionarios iraníes, en un ataque aéreo ordenado por Trump en enero de 2020, fue el emergente más crudo de esta lucha entre los dos países por incidir en Irak desde la caída de Saddam Hussein. La mayoría chiita, alrededor del 54% de la población iraquí, le da a Teherán una fuerte influencia en su vecino, sobre todo en el Parlamento. Y también a través de diversos grupos paramilitares chiitas como Kataeb Hezbollah y las denominadas Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de milicias de más de 100.000 hombres alentada por el gobierno de Irak para combatir al ISIS. En octubre de este año habrá elecciones parlamentarias en Irak, lo que podría hacer recrudecer las protestas y las turbulencias políticas. Estados Unidos, que mantiene allí a 2.500 soldados, observa con preocupación el deterioro de la situación de seguridad. Among its top priorities, the United States will seek to help Iraq assert its sovereignty in the face of enemies at home and abroad by preventing an ISIS resurgence and working toward Iraq's stability. For the United States, this means supporting Iraq's efforts to hold credible, inclusive, and peaceful elections. The Iraqi government is taking firm steps toward this goal, we believe. Esto incluye también el norte del país, donde la guerra de Turquía contra los kurdos se extiende a la región autónoma del Kurdistán iraquí.
Allí, cerca de Erbil, una ciudad que visitará el Papa, hubo un reciente ataque con misiles contra una base estadounidense que Washington atribuye a milicias pro-iraníes. Y antes, en la misma zona, 13 rehenes turcos fueron ejecutados por grupos kurdos que, según Turquía, cuentan con apoyo de Estados Unidos. En este complejo escenario, el Papa pretende contribuir a desactivar la violencia sectaria, reuniéndose con líderes chiitas, sunitas y kurdos. Pero es difícil que los gestos puedan aliviar tensiones alimentadas no solo por cuestiones religiosas, sino especialmente por intereses geopolíticos que enfrentan a países que luchan por la hegemonía regional en todos los frentes a su alcance. Los cristianos en Irak representan tan solo el 5% de la población iraquí. Estamos hablando que el 95% son musulmanes y vemos esa persecución que han sentido también, sobre todo en el último tiempo, donde, bien lo decía el informe, han pasado de, en el año 2003, ser más de 1.500.000 personas fieles religiosos que vivían ahí, a ser tan solo 150.000. ¿Qué es lo que pasa? Fueron corridos también, sobre todo por el avance del Estado Islámico en su momento, y ahora, una vez que recuperaron el control de Mosul, están tratando de volver, ¿no? Pero esto, por supuesto, se da de manera progresiva y muy lenta. De hecho, hasta el momento viven tan solo 55 familias son las que volvieron de fieles cristianos a volver a esa zona también tan complicada. Si te parece, Rulo, vamos a ver este mapa donde vemos en Irak la distribución étnica y religiosa de ese lugar que, por supuesto, como vemos, es bastante compleja y tiene una gran diversidad de religiones. Igual, por supuesto, recién mencionamos el caso de la presencia, sobre todo musulmana. Exactamente, y el problema no es tanto la mezcla de distintas religiones, sino los combates, las peleas tribales que existen entre sí, con una mayoría chiita, como decía el informe, del 54% de la población, pero distribuida en distintas zonas, fundamentalmente al sur de Bagdad, esa zona que vemos en verde, y después hay zonas que son mixtas, podríamos decir, entre sunitas y chiitas. El punto importante, lo que vemos en rojo arriba, lo que es el Kurdistán iraquí, los kurdos. ¿Por qué digo que es importante? Porque eso es una zona de conflicto permanente por las peleas entre los kurdos y los turcos. Turquía muchas veces hace incursiones militares dentro del territorio iraquí para combatir a la población kurda o a las tropas kurdas que combaten también por ese territorio, de un lado y del otro de la frontera. Y vemos cuáles son los grupos armados que están actuando en ese territorio hasta el momento. En esta placa, en este caso, vemos las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de 40 milicias chiitas y sunitas que están conformadas por más de 182.000 combatientes, y también tenemos a Kataib Hezbollah de los chiitas con más de 10.000 combatientes que se despliegan por el territorio iraquí. Bueno, ahí tenemos sunitas, este grupo ISIL, se calcula alrededor de 18.000 combatientes, por lo menos datos que existían al año 2018, y los kurdos que decíamos en la zona norte del país, llamados Peshmergas, 200.000 combatientes. Decíamos antes el tema de Hezbollah. Sí. Y Hezbollah tiene que ver también con atentados que hubo contra tropas y civiles de Estados Unidos dentro de Irak, y el bombardeo que hizo Estados Unidos de una zona en Siria donde se supone estaban controlada por Hezbollah y otro grupo chiita que también de origen. Bueno, estamos hablando que el primer ataque que ordena Biden es justamente en el noreste de Siria, en la frontera con Irak, que fue a una milicia iraquí apoyada por Irán, lo cual, genera un contexto bastante complicado para este primer viaje también de el Papa a esa zona, que ahora seguramente lo vamos a desarrollar con nuestro entrevistado. Que ya lo presentamos. Nuestro entrevistado de hoy es
Fortunato Malimachi, sociólogo argentino, fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es profesor titular plenario de la Cátedra Historia Social Argentina de la UBA, se desempeña como investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas, CONICET, autor del Atlas de las Ciencias Religiosas en Argentina, Nacionalismo, Religiones y Globalización, entre otros, y se especializa en sociología, historia del catolicismo, grupos religiosos en sectores populares, pobreza y políticas sociales. Fortunato, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación y por haber escuchado y visto lo terrible que se vive en el Irak, ¿no? Recordemos que hace años era el partido Baas el que gobernaba, estaban en la Internacional Socialista y resulta que apareció el petróleo, aparecieron los grandes grupos económicos y hoy tenemos esta situación que ustedes la mostraban tan bien. Quería preguntarte justamente por eso, ¿cómo ves el viaje del Papa a esta zona, sobre todo en este contexto con los últimos movimientos que estamos viendo ahora, con el ataque también de los Estados Unidos al territorio sirio, fronterizo con Irak? ¿Cómo analizás este viaje en términos políticos, no? Sí, es cierto. Entonces, como decía el informe, no es solo simbólico, es un viaje político, religioso, tiene que ver también sobre la historia. El Vaticano sobre estos temas, ustedes recuerden, Juan Pablo II iba a viajar, pero no lo dejaron cuando fue el conflicto Estados Unidos, Irak, Yemen, quiso volver después. Recuerden que ahí el Vaticano estuvo en contra también cuando fue Bush y la demonización que se hizo del Irak y sus personas. Y hoy tenemos una situación de miles y miles de muertos que cotidianamente están presentes. O sea, la idea de este viaje uno lo podría ver entonces a ese nivel, retomar algo que nunca ha hecho ningún pontífice católico, visitar un país islámico. Segundo, tratar sobre todo de tomar contacto con la comunidad cristiana, no hay que olvidar eso. Ustedes dijeron bien, 1,5 millones. Bien, según las fuentes del Vaticano hay 500.000 cristianos todavía o siguen estando en esa zona, y ahí el Papa va a hacer un poco lo que viene haciendo últimamente. Primero, que hay que dialogar con el Islam, frente a todos aquellos que hablan de la fobia contra el Islam, atacar al Islam, la violencia del Islam. Recuerden que en el 2019 hizo un documento muy profundo con el gran imán de Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi, sobre la necesidad de un diálogo entre los grupos religiosos y mostrar que si bien hay personas religiosas en estos movimientos, se trata de conflictos económicos, políticos, regionales y sobre todo sobre quién se hace dueño de ciertos recursos naturales. Entonces ahí él va a ver, ¿y por qué es importante ahora? Y porque por primera vez un papa se va a encontrar con un ayatolá chiita, y va a ser con el gran ayatolá de Irak. Así que una parte del primer día cuando llega en Bagdad será institución, parte después para Ur, para encontrarse con diversos grupos religiosos, pero ahí también se va a encontrar entonces con el gran ayatolá de Irak chiita, y después, pues sí, después se va al Kurdistán, que como bien ustedes lo dijeron, es una zona caliente, es una zona en la cual la confrontación no es simplemente interna, hay intereses norteamericanos, hay intereses de países europeos, está la Siria y últimamente también la presencia china en toda esa zona. Creo que ahí el Papa va a tratar de dar respuestas y bueno, veremos cómo logra reafirmar la identidad de esos cristianos que están ahí y reafirmar el diálogo interreligioso hoy central para la paz mundial. Fortunato, ahora te saludo públicamente, antes lo hicimos en privado. Un papa que no solo se involucra con estos temas de la política internacional, con los problemas concretos que se involucra, como vos decís en alguno de tus trabajos, con el catolicismo realmente existente y con el mundo realmente existente, sino que vas justamente a la zona de combate. Va directamente donde están sonando las bombas y los misiles. ¿Cómo ves esa actitud? Y vos pensás que responde simplemente al interés
del Vaticano de recuperar un prestigio que cuando llegó este Papa había perdido, estaba en un momento de crisis histórica muy importante, o hay una proyección todavía mayor, hay que darle a la significación de estos viajes y estas acciones del Vaticano? No, hay que darle que la geopolítica del Vaticano es una geopolítica que tiene larga data, pero que en el caso de Francisco ha dinamizado, sobre todo para los grupos islámicos, sobre todo para el África y el Asia, donde él trata de que ese cristianismo tenga una presencia, haya un diálogo. El diálogo ese que Juan Pablo II había intentado, no pudo. El antiguo Papa Benedicto XVI creía que no se podía dialogar con el Islam porque era intrínsecamente irracional. Creo que Francisco ha comprendido bastante involucrarse personalmente. Si uno lee periódicos o grupos, hay muchas personas que le dijeron que no vaya, que es peligroso, y de hecho lo es, ¿no? Hoy estuvieron bombardeando ahí en la esquina de donde va a estar el Papa, pero creo que él, siguiendo una línea esta de geopolítica, georreligión de la misericordia y de involucrarse personalmente en aquello donde hay conflictos graves, bueno, va. Y me parece que en el fondo también, esto es otra discusión con muchos colegas que hacen política internacional, la gran pregunta es si no se está acabando la idea de la paz de Westfalia, es decir, esa paz que uno estudia, investiga, europea, que había hecho que los conflictos religiosos se acaben y mandar la religión al espacio de lo privado. Hoy resulta que el Papa cree, con otros líderes religiosos, que deben sentarse en la mesa a la hora de dialogar los problemas que no son solo políticos, si son estratégicos, son económicos y también religiosos. Creo que hay un interés de él y por eso quizás esta osadía de ir a ver a los ayatolas, ¿no? Ustedes se imaginan, en el mundo católico la reacción es fuerte porque muchos consideran que son los responsables de los miles y miles de crímenes que se vienen cometiendo en Irak, y él dice al contrario, que hay que estar y acompañar y, bueno, y tener una presencia. Fortunato, cuando vimos esas primeras imágenes de la asunción de Joe Biden, vimos el cuadrito atrás, el portarretrato del Papa Francisco. ¿Cómo analizás que puede ser el vínculo entre Biden, la nueva administración demócrata, y el Vaticano? Bueno, entre las personas puede haber buen trato. El tema son los intereses. La declaración de Abu Dhabi es fortísima en contra de los Estados Unidos, pero no solo por ser los Estados Unidos, sino dice los intereses de los grandes países y las grandes empresas multinacionales son los responsables del hambre y la miseria que hoy se vive en nuestros países. La firmó en el 2019, va a firmar algo parecido ahora ahí en Irak, es decir, más allá de que Biden es católico, varios de sus ministros son católicos, los intereses de los Estados Unidos siguen presentes. Ustedes hablaron de Colombia antes. Colombia, la gran participación de grupos religiosos en los desplazados, cuando fue lo de la paz, ustedes dijeron, se intentó, pero se perdió ese referéndum. Yo le digo, con fuerte apoyo de ciertos grupos religiosos de un lado y del otro. Creo que me parece muestra que estos son temas donde está mucho en juego, no solo lo religioso, aunque sí lo religioso, y este también es otro tema. Muchas veces cuando una manera de hacer política, una manera de tener presencia se acaba, bueno, muchas personas encuentran en ese religioso maneras de tener presencia, encontrarle sentido a su vida. El Papa viene de la Argentina, ustedes vieron el otro día, el Consejo Económico y Social reunió a sindicatos, a empresarios, a dirigentes y a grupos religiosos. Quiere decir que esa es una experiencia que él tiene, es una experiencia que trata de llevarla también a nivel internacional. Nada, hay otro, me gusta, son temas me parece para seguir. Ustedes tienen un pensador como Jürgen Habermas, conocido, comunicador, sociólogo, filósofo. Él viene diciendo justamente, una conferencia que dio en Turquía, pero después en Alemania y en otros países, que vivimos en un mundo postsecular. ¿Qué quisiera decir esto? Que si esas religiones no participan activamente en la vida pública
y no ya dejarlos, y no ya en lo privado como se decía antes, se hace muy difícil porque muchísimas personas hoy a nivel global muchas veces tienen más credibilidad o confiabilidad en cierta manera religiosa y no en los espacios de la política cotidiana en las cuales tendrían que estar participando. Creo que hay más what does mean post-secular society, creo que lo dirá que está, el Papa cree que no, que tiene que tener una presencia pública y hay un catolicismo realmente existente de hace siglos, y bueno, y lo está haciendo con otros líderes, insisto, ahí se va a contar con chiitas, con sunitas, y con líderes de las iglesias orientales, se habla poco, el catolicismo es pequeñísimo en Irak, hay grupos argentinos, les digo, si les interesa, en Irak, acompañando ahí a esos grupos, pero sobre todo son las iglesias de Oriente, y esas iglesias de Oriente también están entrando en una discusión, por eso el Papa, recuerden, se vio con el de Constantinopla, con el patriarca de Moscú. ¿Por qué? Porque ahí estamos en ese mundo en el cual esas iglesias orientales muchas veces, bueno, no tan involucradas en lo social y cultural, y la idea de Francisco es que se involucren y juntos tratar de buscar la paz, porque como ustedes dicen, la violencia hoy está en varias partes del mundo, ¿no? Y un tema complejo y sin dudas tiene muchísimas aristas, así que seguramente te estaremos molestando más adelante, Fortunato. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, felicitaciones por lo que hacen en la TV pública y bueno, se ve que se puede y la TV pública tiene un papel importantísimo y tratar estos temas creo que nos ayuda a todos para fortalecer también nuestra democracia y nuestra pluralidad. Muchas gracias. Gracias, Fortunato. Y pasamos ya a la sección La Cifra. A ver cuál es la cifra elegida de esta semana. Y la cifra es el 6%, que es el porcentaje de crecimiento del PBI de los Estados Unidos, previsto para este año según una encuesta a economistas de la agencia Bloomberg. Una expectativa que no se ve desde el inicio de la administración Reagan en 1984.